Bom, hoje nós vamos ter uma apresentação de Batia Cohen sobre René Magritte, que era um pintor belga. E, bom, Batia, tu estás com a palavra? E se tu puedes inicialmente se apresentar, seria muito interessante, ok? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Batia Cohen, gracias por invitarme. Siempre este grupo me encanta. Y bueno, tengo que aprender ahora portugués para poder comunicarme mejor. Pero bueno, mi nombre es Batia Cohen, yo nací en México, soy historiadora del arte y también diseñadora gráfica. Tengo un doctorado en estudios mesoamericanos, que son pues los estudios antes de la llegada de los españoles, desde todos los eh, las diferentes culturas hasta llegar a lo que se llaman las culturas maya y la mexica o la azteca, como se conoce más internacionalmente. He vivido en Miami los últimos más de 20 años y doy clases en varias universidades, escribo artículos y escribí un libro, como vino Wagner ese día y algunos otros, Una amapola entre cactus, que está escrita en español y ojalá que se traduzca prontamente al inglés. Voy entonces a hablar de René Magritte. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que vean todas las imágenes. Si hay alguna pregunta y me quieren interrumpir, por favor me pueden interrumpir, pero las preguntas o me las hacen en español o en inglés, porque si no, no les voy a entender. Así que Oh, bueno, vamos a compartir. oh, Batia, Dime. desculpame, yo voy a interrumpir antes que empieces. Sería muy interesante si una fecha pudieras hablar sobre la historia de Fernán Cortés cuando estuvo ahí en México. Sería muy interesante, me parece. Muchísimo gusto. Yo he dado muchas clases acerca de lo que es pues esta irrupción de dos culturas y cuando se hace una mezcla de estas dos y lo que es el mestizaje posteriormente. Entonces, como, con mucho gusto, pues me dicen cuándo y organizo esa plática. Es Ok, sumamente interesante. ok, gracias. Un gusto. Bueno, entonces vamos a hablar de René Magritte. Mucha gente puede distinguir su obra, saber perfectamente que una obra de René Magritte está realizada dentro de lo que es el surrealismo y durante su carrera, durante su vida, probablemente no fue tan famoso durante su madurez, sino al final de su vida, pero quiero que sepa nada más que el año pasado esta obra llegó casi a los 80 millones de dólares, es un récord para una de sus obras. Y aquí vemos que además hizo una serie de obras que se llaman El Imperio de las Luces, y esta es bastante tardía, de 1961, porque él muere en el 67. Así que bueno, vemos que su obra hoy se reconoce, se sabe la forma meticulosa de su pintura, el surrealismo, estos lugares, espacios muy extraños, misteriosos, luces que aparecen de las casas en este lugar, por ejemplo, aquí en el farol que vemos ahí, y al mismo tiempo vemos que es como una especie de atardecer y una luz muy, muy fuerte en lo que es el cielo. Esta es una versión un poquito anterior. Y empiezo con esto para que vean cómo hoy Magritte es sumamente reconocido y evaluado y todo el mundo lo conoce, y no nada más eso, sino podemos entender y saber cuál es su obra. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a pedirles nada más que pongan su micrófono en silence porque hay un poco de resonancia. Aquí les enseño otra. Entonces es muy realista por un lado, pero por otro lado todo lo que él pinta es totalmente incongruente. Reconocemos la casa, el árbol, el cielo, pero no entendemos muy bien si es noche, si es día, el reflejo en el agua, las sombras, etcétera. Vemos que Magritte es un hombre muy reconocido y esta obra que se vendió por casi 80 millones de dólares era de la colección de Anne-Marie Croet-Guillon, y ella fue modelo para él, para Magritte, mucho tiempo. Ella es hija de uno de los mecenas de la obra de Magritte. Compró mucha de su obra. Aquí la vemos a ella, una mujer muy guapa, con su retrato. Y en muchas obras podemos reconocer a Anne-Marie. Aquí vemos que es el mismo René Magritte, que su nombre completo es René François Ghislain Magritte.
y todos lo conocemos como Magritte, básicamente. Es un artista, como les digo, muy, muy, muy reconocido porque entra dentro de lo que es el surrealismo y sin embargo él dice que sus imágenes que son muy visibles y que no van a esconder nada. Lo que él quiere evocar, quiere representar es el misterio. Y alguien que ve sus pinturas, y él mismo lo dice, se pregunta una cuestión muy sencilla. ¿Qué significa? Hay un simbolismo, puede ser detrás de eso, pero en realidad él dice, es que no significa nada. Esto es el misterio que hay detrás de mis pinturas, lo que no se puede reconocer y lo que no podemos saber. Él nace en Lessines, en Bélgica, como dijo Wagner, y esa es la ciudad, bueno, es un pequeño pueblo, vamos a decir, no es tan grande, y va a tener otros dos hermanos. Su padre, Leopold Magritte, era un sastre, también era un comerciante de textiles, y su madre, Regina, ella vendía sombreros, hacía sombreros y vendía sombreros antes de que se casara. Cuando se casa, tiene a sus 3 hijos y se dedica al hogar. Pero era una mujer muy delicada, sufría depresiones. René Magritte es el mayor de estos 3 hermanos. Aquí los vemos en esta fotografía y en esta otra también. A los 12 años empieza a pintar. Cuando ya vemos que un niño tiene esa facilidad y empieza a hacer dibujos y los padres de alguna manera apoyan, vemos cómo va a tener una carrera exitosa casi desde el principio. Su madre, como les decía, era muy débil en el sentido de que tenía muchos pues, problemas mentales, en el sentido de depresión, y varias veces trató de suicidarse, al grado que el padre, Leopoldo, la va a encerrar en su cuarto para que no se haga daño, pero una vez ella se escapa, no la encuentran por muchos días y de hecho eso había pasado en varias ocasiones y la encuentran finalmente en el río Sam. Y la historia que dicen realmente que Magritte mismo a los 13 años, él está presente cuando sacan el cuerpo del río y esto fue un trauma para él. El vestido, o más bien el camisón, que tenía un camisón de noche, le cubre la cabeza y va a dar, pues es una especulación que da cabida a esta pintura, que es la famosa pintura de los amantes, que por cierto hace 4, ahorita vamos a hablar un poco más de esa pintura, pero que esto le remite a esa madre que la ve cubierta con este vestido o con este camisón sobre su cabeza. En 1913 la familia, o sea, Leopoldo con sus 3 hijos, se van a mudar a Charleroi y como joven era conocido sobre todo por los testimonios de sus amigos, por hacer bromas bastante pesadas y bastante crueles, sobre todo con animales. Tomaba a los gatos, los amarraba de las campanas, por ejemplo, de la iglesia, hacía bromas bastante pesadas, inclusive utilizaba excremento para hacer estas bromas, y hay muchas historias de esas durante su juventud. Conoce a Georgette Berger, tenía él 15 años, ella 13 años, cuando primero se conocen. Ella era la hija de un carnicero y se conocen a muy temprana edad. Se dejan de ver por un tiempo porque en el 1916 se va a estudiar a Bruselas, a la Academia Real de Bellas Artes, y estudia ahí por 2 años, estudia arte, por supuesto, y su maestro es un maestro simbolista. Aquí vemos un ejemplo del maestro de Constant Montal, y Constant Montal, como lo ven, es el típico artista del Art Nouveau, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un poquito ya, pues como diríamos, de modé. Pero esto es lo que él enseña todavía en la Academia de Bellas Artes. Por el otro lado, Magritte necesita ganarse la vida y se va a dedicar a la publicidad, a diseñar carteles, afiches, como lo llamen ustedes, posters, como este. Este es uno de los diseños de Magritte, que se piensa que él estuvo involucrado en este diseño de la guerra, la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Va a tener otras historias durante la Segunda Guerra Mundial, pero aquí ya tenemos el momento de entreguerras. Y vean el tipo de obra que hace Magritte. Está tratando de copiar lo que es la vanguardia. Este tipo de arte como el de Matisse, que desde 1905 con los fauvistas
ha introducido lo que es el color como símbolo y vemos que hay una influencia muy, muy grande de estos artistas anteriores a el mismo Magritte, inclusive el expresionismo. Él va a estar en la infantería del ejército belga desde 1920 al 21, ya no hay guerra en esa época. Vemos acá una de las pinturas de la época, que era uno de sus amigos, este es un retrato de uno de sus amigos de la Academia de Bellas Artes, el cual lo había introducido a lo que es el arte de los futuristas. Les muestro una pintura futurista para que entiendan lo que les estoy hablando. Es el cubismo, pero con movimiento, y se llaman futuristas porque van a pintar lo que es la vida moderna. Vemos esto del lado izquierdo y la obra de Magritte del lado derecho. Y me voy un poquito rápido para que veamos lo que está haciendo durante esta época. Arte cubista, sin entenderlo muy bien, porque claro, sabemos lo que estaba haciendo artistas como Picasso, como Braque, más bien como los cubistas de segunda, vamos a ponerlo a decir, que no se conocen tan bien, como Glazes, que también exponían en París en esa época, y hay mucha influencia, pero no con los colores que hacían los cubistas en esta época, sino ya introduciendo colores vivos. Aquí vemos otro ejemplo, que es un paisaje un poco más abstracto, y vean la influencia de otro de los artistas cubistas, Jan Metzinger, que hace un paisaje. Aunque esta es una obra tardía, nada más se las presento acá porque este es uno de sus amigos más entrañables, Marcel Lecomte. Él era un poeta, su amigo, que lo va a introducir a lo que es el Dada. Y si recuerdan bien, el Dada es un movimiento en contra de todas las instituciones que nace a partir de la Primera Guerra Mundial en contra de la burguesía. Entonces, bueno, hay una apertura de estos nuevos artistas jóvenes a lo que es la vanguardia. Y vemos aquí un retrato que le hace a su amigo Lecomte más adelante. Esto es Lecomte en una fotografía para que vean aquí su perfil con este león, pero la fotografía que muestra sus facciones. Se va a reencontrar con Georgette en Bruselas porque ella estudiaba arte y se casan en 1922. Una mujer muy bella, se casan muy enamorados. Él sigue pintando, ella se va a convertir en su musa, como vemos acá. Vean, esta obra es muy interesante porque es cubista, pero vean las sombras muy sugestivas, como si fuera una mano tomándole el busto, o este triángulo que muestra realmente un énfasis en el pubis. Y él, su cubismo no es un cubismo analítico como lo hacía Picasso y Braque al principio. Vuelvo a repetir, necesita dinero, entonces va a trabajar en una fábrica de papel tapiz como dibujante para hacer diseños, para poderlos producir, para venderlos, por supuesto. Eso es uno de sus diseños cuando trabajaba en esa fábrica. En su rato libre va a pintar y su jefe era un pintor cubista también. Y Víctor Sebranck esta es una obra de Sebranck, para que vean nada más, porque también hay esa pues camaradería entre el jefe, entre él, que los dos son pintores, pero al mismo tiempo tienen un trabajo. Y esta obra de Magritte, vemos los colores, la geometría, el caballo, la mujer, esta silueta muy elegante, las otras dos niñas por acá. Y les muestro ejemplos nada más para que entendamos que hay una influencia de Fernand Léger, otro de los que empiezan siendo cubista, y vean que hay muchísimas referencias de este estilo. La modernidad, el movimiento, las fábricas, el urbanismo, las ciudades, el ruido realmente de estas metrópolis. Por otro lado, él va a ser uno de estos dadaístas, pero en Bélgica, ¿no? Es que va a estar con el grupo dadaísta, y quiero que sepan que era un grupo internacional, los dadaas eran internacionales, y después hay una ruptura y se van a dividir y se va a crear el surrealismo, sobre todo en Francia. Va a estar también interesado en la obra de Giorgio de Chirico. Marcel Lecomte, su amigo, este poeta, también le va a mostrar este tipo de obra y le enseña una reproducción de esta obra de Giorgio de Chirico. Él había creado una especie de pintura metafísica, como él la llamaba, y después va a ser parte del grupo surrealista. Pero vean además que hay una influencia muy grande más adelante.
Dice Magritte, y lo cuentan también sus amigos de Comte en especial, que se puso a llorar cuando vio esto, porque dijo, este es un momento muy especial para mí. Cuando yo vi esta obra de Giorgio Chirico, por primera vez, sus obras van a ser bastante cubistas, pero siempre dentro de la publicidad. Esto es una obra que él hace, es una representación de una mujer a la moda, están anunciando las modas del momento, estamos hablando de los años 20 y lo ven ahí, y al mismo tiempo pinta. Estos son sus pinturas a la par de trabajar para la publicidad. Y vean la comparación con Leger del lado izquierdo y Magritte del lado derecho. Como les decía yo, las calles, el urbanismo, la modernidad, los edificios, lo que se construye, el ruido de estas calles, los vemos y lo percibimos en las dos obras, en la de Magritte y por supuesto en la de Leger. Este es un dibujo de su musa, su esposa Georgette, para que entiendan que no es que no sabían dibujar, sino que escogen hacer este tipo de obra porque es algo muy moderno, pero todavía no encuentra su estilo. Vean cómo va evolucionando. En esta obra, que es una bañista, vemos una mujer reclinada, una especie de Venus, que ahorita vamos a hacer esa referencia, pero moderna. Tiene traje de baño, está acostada en este sofá. En la parte de atrás vemos el mar, una esfera que va a decorar este entorno, este sitio. Pero vean además los paralelos, estas líneas paralelas, las ondulaciones del mar, las ondulaciones de la silueta de la mujer. Y por otro lado, todas las líneas tienen cierto ritmo, hay como un patrón en esta obra. Hay esta idea de que el geometrismo, lo medido, el todo meticuloso, mesurado, y sin embargo hace referencia a toda esta tradición de las Venuses, y esta es Olimpia de Manet, es una muy famosa, que es una prostituta, como muchos lo saben, o esta que es la Venus de Urbino de Tiziano. Y les muestro esto porque cuando tenemos las tres juntas, van a ver que hay esta misma composición, una división casi en la mitad del cuadro, donde hay otra parte en la parte de atrás, más bien otro espacio en la parte de atrás, lo mismo que vamos a ver de la perspectiva. Y también tenemos que la otra, que es Olimpia, tiene la misma división en el mismo sitio. Entonces, es toda una tradición, pero que él la va representando de una forma muy moderna, incluyendo la cortina que va a enmarcar a este cuadro. Sus obras van a empezar a cambiar cuando en 1925 se forma el subgrupo del surrealismo en Bélgica. Entonces, están en contacto con los surrealistas franceses, pero tienen su propio grupo en Bélgica. Y vean cómo hay una influencia muy grande también de Max Ernst. Del lado izquierdo vemos a Max Ernst en su obra Edipo Rey. Max Ernst había pintado esta obra pensando en estas ideas un poquito sexuales, de limitaciones sociales, y podríamos tratar de entender también un simbolismo dentro de lo de Magritte, pero Magritte mismo dice, esto nada más son ideas totalmente yuxtapuestas, contrarias, y son puestas ahí para que nosotros nos preguntemos y se crea un enigma. Utiliza también la técnica del collage, que es una técnica que usan mucho los surrealistas, también introducida por el mismo Max Ernst. Aquí vemos a Max Ernst utilizando collage, para que vean que se van a influenciar unos a otros y están en constante comunicación con los surrealistas en Francia, en París. Y estos espacios y estos objetos y figuras que son totalmente improbables, fantasiosas, que está haciendo estos animales dentro de un cuarto donde hay una mesa y una cama, o estas fotografías que están dentro de una perspectiva que también parecería un cuarto con aves pintadas ahí. Es realmente dejar volar la imaginación o el subconsciente. El collage incluye que recortan de diferentes revistas, de publicaciones, etcétera, y lo combinan con dibujo, con pintura, como vemos acá, y vamos a ver cómo
va a empezar a crear diferentes cosas. En los años 20 también Magritte va a crear escenografías para un grupo de teatro que se llamaba el Teatro del Grupo Libre. Estas las dos hermanas, una con los ojos abiertos, la otra con los ojos cerrados, y hago una comparación muy rápida y muy libre con esta obra que es de la escuela de Fontainebleau, que representa a la amante del rey Enrique IV y que estaba embarazada, y bueno, tiene una simbología muy interesante, pero más que nada yo quería mostrárselo por la parte de la composición, que es una escenografía, pero nosotros estamos como viendo como una mesa más que una escenografía, y en el caso de la amante del rey es una tina, se está bañando. Pero bueno, es nada más una idea de la composición, que siempre hay una influencia de algún otro artista o de algún otro movimiento. Va a tener un contrato con una galería. La Galería del Centauro en Bruselas le va a dar dinero para tener todo el tiempo un influjo de pinturas, y por este momento, en el 1926, va a tener más dinero para poder vivir y no tiene que dedicarse a otras cosas. Entonces se dedica a pintar de tiempo completo. Y él crea, y él dice que esta es su primera obra surrealista, así él la nombra, porque él dice que es cuando ya entiende lo que él quiere hacer en su carrera artística, y es El Jockey Perdido, se titula. Como vemos acá es un collage, otra vez recortes, dibujos, pintura y todo combinado, y vean de dónde saca esta imagen, del diccionario Larousse. Es este jockey que está en su caballo, y eso era totalmente lo que los surrealistas querían hacer, esta asociación libre de ideas, de imagen, poner aquí las notas musicales, que también son recortes, que hay, probablemente es un tributo a su hermano Paul, que era músico, y a Messens, y es un escenario, las cortinas, vean además la geometría en el piso, también no hay un horizonte muy claro, sino que es más bien natural, que del piso y del suelo se va haciendo esta difuminación de colores hasta llegar a lo más oscuro en la parte de arriba. La cortina, que les decía es como un escenario, por supuesto, y estos que no sé cómo les llamarán en Brasil, en México se llaman valeros, bilboquet, que se van a convertir en árboles. Es un juego de niños donde la esfera tiene que caer en el cono, como vemos acá, o también hay una alusión a un juego de ajedrez. Él realmente lo utiliza mucho este elemento en muchas de sus obras. Por otro lado, vean este elemento. Este elemento acá parece ser que está adelante y atrás al mismo tiempo. Entonces, estas incongruencias es lo que les gusta hacer a los surrealistas, no nada más a Magritte, sino a muchos otros también, porque son estas juxtaposiciones de elementos en lugares o en escenarios totalmente, pues, disimilares o diferentes, y había estado, por supuesto, inspirado en los collages de Max Ernst, pero también en la obra de Quirico. Y vean, aquí les muestro una obra de Quirico para que entendamos a lo que me refiero con estas influencias. Vamos a ver que va a hacer una serie de estos jockeys o de estos jinetes. Las versiones son utiliza la misma figura, pero en diferentes escenarios, como vemos acá. Una combinación de dibujo, pintura y collage. Esta obra es una obra muy interesante porque va a reutilizar el elemento, es el bilboquet, que de ahí salen las ramas para considerarse que son árboles más o menos, pero también están viendo que hay unos jugadores que parece que son jugadores de béisbol, y al mismo tiempo la cortina nos hace ver que esto es un teatro, es el teatro de la vida. El título muchas veces se los da él o se los da sus amigos, los poetas. Aquí vemos que esta obra tiene un punto focal y una perspectiva perfecta, desde todas las líneas se van a conjuntar en este punto focal, pero por otro lado, el jugador secreto nos hace pensar, nos hace cuestionarnos de qué se trata esta obra. Hay una especie de tortuga voladora que tampoco, ¿qué está haciendo ahí? Y por el otro lado, vean que encontramos aquí una mujer que está
encerrada, pero tiene la puerta abierta, sin embargo tiene una máscara en la boca, y se ha interpretado que es la madre a la cual el padre la encerraba para que no se hiciera daño, que también está silenciosa, por eso le cubren la boca, porque probablemente, pues como muere y se suicida, entonces esto es su forma de expresarlo. Son interpretaciones. Eso es lo que les digo, que a veces el mismo artista no sabe lo que está pintando y los críticos de arte, los historiadores, pues nos queda un poco estas interpretaciones. El bilboqué va a aparecer este elemento en muchas de sus pinturas. En este caso es antropomorfo, vean el ojo que le pone. Hay un cuadro ventana donde hay una tormenta, otra vez esta ambigüedad del espacio, una cortina, pero vemos estos tablones que parecen de madera. En la mesa hay una mano que puede ser de un maniquí que está tomando a esta paloma, y la mesa en sí está constituida con una pata, pero una pierna humana. Realmente todo esto es pues para que nosotros nos preguntemos, ¿no? Ahí está el bilboqué que les decía yo, que es probablemente que es un juego de niños. Y cuando vemos que se repite esta obra, otra vez vemos que hay una tormenta, pero aquí la acción no es en un cuarto, sino está afuera, hay un trampolín, el bilboqué se ha convertido en un personaje que tiene una especie de brazo-pierna, hay un espejo donde vemos el reflejo del mar turbulento, y también hay una referencia a lo que es la creación, una referencia mitológica. Y si comparamos, hay una secuencia de estas obras. Las dos tienen esta referencia a una tormenta, como vemos acá. Las obras de Quirico, que son una gran influencia para él, también nos muestran esta ambigüedad de un interior con una ventana, cuadro, no sabemos si estamos afuera, adentro, es una terraza, es un reflejo, es una ventana en verdad, o es un cuadro, o qué es. Eso lo va a tomar en muchas ocasiones René Magritte. Sí, va a seguir otra vez haciendo carteles publicitarios. Aquí está, por ejemplo, y vemos que esa manera de pensar siempre en cómo vamos a imprimir algo, tiene algo que ver con la forma en que él pinta. Todas estas líneas muy meticulosas, bien pintadas, bien medidas, esto va a ser una influencia para lo que vamos a ver en su obra en general. Pero también tienen mucho simbolismo. Esta es una composición muy teatral. Eso es una representación de un asesinato, y es muy interesante, primero porque hay dos espacios, más bien tres o cuatro, más bien, quiero decir. Aquí el primer plano, donde vemos estos dos personajes, después donde se está dando la acción, una persona que ha sido asesinada, muerta, el otro hombre que está escuchando la música, unos tres testigos que ven desde el balcón, y todavía las montañas en la parte de atrás. Entonces hay muchos planos en esta obra, y todo esto en una perspectiva perfecta. ¿De dónde saca esta idea? De un libro cómico, de cómics, que era muy famoso, Fantomas, y que pues la gente lo leía, era muy popular, era de crímenes, y hay además una película que se hace en 1913 basada en esta revista de cómics que la gente leía y que le gustaba muchísimo, y la película también fue un gran éxito. En la película, como vemos acá, tenemos a estos dos personajes que van a tomar al criminal infraganti. Estos son, realmente podemos ver aquí la similitud de la representación, claro, con muchísima fantasía y lo que él está recreando, pero hay una inspiración de este tipo de revistas, como lo vemos acá. La nitidez de su obra es muy reconocible, es fantástico todo su mundo, todas sus imágenes, como vemos acá, y al mismo tiempo es muy misteriosa. ¿Qué están haciendo estos tres acá? ¿Por qué este hombre ha matado a esta mujer? O si es que él es el criminal. ¿En dónde están? ¿Qué es este lugar tan montañoso? ¿Por qué están aquí los detectives que van a agarrar, van a tomar infraganti al criminal? Y es realmente el principio de su carrera, porque en 1927 va a tener su primera exhibición en Bruselas, y va a tener una exhibición para él solo, no de grupo,
después de esa exhibición es un fracaso total. Lo critican, nadie compra su obra, él se siente muy deprimido y se va a París. Es cuando ahí conoce a Breton. Se carteaban, se escribían anteriormente, pero se hizo amigo de André Breton, que él es el líder de los surrealistas, el líder teórico, no el líder emocional, pero el líder teórico. Aquí vemos a el mismo René Magritte en una fotografía enfrente de su cuadro que está pintando a una mujer. Y esta misma fotografía del mismo Magritte pintando a esta mujer que es su esposa. Es realmente el juego de estos dos mundos y la fotografía le va a encantar a Magritte. Magritte va a tener un interés muy peculiar en la fotografía. Aquí vemos la obra en sí, que es su obra Atentando lo imposible, se llama, como pintando. Es un poco esa idea de Pigmalión, ¿no? De que se enamora de su propia creación. Aquí está haciendo la realidad a su propia pintura. Y llegamos a la obra famosa que les decía yo de los amantes, porque hay 4 diferentes versiones de los amantes. Y es una idea de algo que pues es los amantes, pero al mismo tiempo no sabemos quiénes son, no vemos sus facciones, no vemos sus caras, están cubiertos, hay un paisaje, no sabemos qué están haciendo ahí, cómo están, por qué están posando en este caso, y después los vemos que hay toda una tradición de los mismos surrealistas en cubrirse la cara, en ponerse máscaras, en ponerse disfraces. El poeta Nugget, uno de los poetas surrealistas, realmente le dijo que tenía que dedicarse un poco más a lo que es el encubrimiento, ¿no? El taparse, el esconderse, el velar las cosas, el tener más misterio. La gente se transforma cuando se disfraza. Aquí está Nugget pintado por Magritte, que también era un buen amigo de Magritte en su estilo totalmente surrealista. Y esta es la versión probablemente más conocida porque es la que se encuentra en el MoMA en Nueva York. Él está jugando con lo que es la realidad y la ilusión, o sea, o el ilusionismo más bien en español. La tela, aunque se están besando, hay una barrera, hay limitaciones. Probablemente son estos deseos frustrados, limitados probablemente por la sociedad misma, y es esta transformación de lo que es la pasión y lo que puede ser el aislamiento y la frustración. Entonces es una imagen que por un lado tampoco entendemos muy bien dónde están. Parece que es un lugar cerrado, pero por el otro lado vemos que está abierto en la parte de atrás. No parece una pared, parece más bien el cielo, pero es también muy dramático. Y les digo que si pensamos que esa interpretación es correcta, es probable que es un trauma que él tenía cuando vio a su madre que la sacaban del río con este vestido o este camisón que le cubría la cara. Pero él dijo, cuando se le preguntó, que no era su intención en lo más mínimo representar este trauma de su infancia. Él estaba abocado a pintar el misterio. Para él eso era lo más importante. Esas nada más son 2 de estas 4 versiones, pero para que sepan que existen otras 2. Y nada más para traerles esto a colación, Beyoncé, la cantante, cuando hizo su video de su álbum Mine, pues parte del video es esta escena y la reconocemos perfectamente. Entendemos de qué se trata sin mucha explicación. Hay una referencia directa a la obra de Magritte. No nada más eso, sino anteriormente ya se había usado esta imagen en otros álbumes de musicales, como aquí la banda de los Punch Brothers, que utilizan esa misma imagen, y otros muchos también que la han utilizado. Las obras de Magritte son realmente, nos capturan de alguna manera, porque a veces tienen esta imagen de que es algo de ensueño, pero por otro lado muy misterioso. ¿Y qué es este ojo? El ojo nos invita a volar, pero por el otro lado es un vacío que vemos acá, y al mismo tiempo vemos una imagen del cielo, como esta apertura o una ventana pues al alma, como se dice, del ojo. Son las obras muy meticulosas y me da gusto que habían puesto esta fotografía de esta imagen, porque es una imagen
típica de lo que hacía Magritte. Y en francés está escrito, esto no es una pipa. Y entonces uno se pregunta, pero yo veo que es una pipa. Esto es una pipa. Y es lo que es la traición de las imágenes, porque él hizo una serie de imágenes y se le han conocido ahora como, esto no es una pipa, pero él le llama la traición de las imágenes, porque lo toma de un anuncio de tabaco. Y cuando él explica esta obra, dice, bueno, esta es una pipa famosa, que ya se hizo famosa porque la gente me criticó muchísimo, pero a ver, si yo quisiera ponerle tabaco a esta pipa, pues no podría, porque esto es una pintura, entonces no es una pipa, yo no quiero mentir, esto es una pipa. No es, perdón, esto no es una pipa, es una pintura de una pipa. Y claro que es una burla, ¿no? Tiene cierto humor, un poco jocoso. También de dónde viene esto. El poeta Paul Valéry se publica justo en el año 29 una obra de Valéry que se llama Las Notas de la Poesía, se publica en este momento y Valéry había escrito que la poesía es sobrevivencia, sobrevivencia. Con esta frase hay una reacción de dos surrealistas que son escritores, Paul Éluard, que es un poeta, y André Breton, que es el teórico y también escritor, y se burlan de esta frase de Valéry y le escriben que la poesía es una pipa. Hay esta referencia, ¿no? Y acá vemos que en la publicación de los surrealistas, que se llamaba La Revolución Surrealista, van a incluir esta imagen de Magritte como parte del grupo, que se llama Las palabras y las imágenes. ¿Y qué son todas estas? Son dibujos, que algunos son muy divertidos, no se los voy a leer todos porque les quiero, pero unos dicen así, por ejemplo, hay objetos que van por su nombre y los entendemos como tales, o una palabra que a veces no necesitamos pintar, sino escribimos y entendemos que es la palabra. Y es un poco una burla de las explicaciones de lo que son imágenes y palabras, como esta de acá donde vemos el sol y justamente pinta el sol y reemplaza con las letras, en lugar de letras te pone una imagen. Y esto es una de las formas que él analiza las imágenes y el poder de las imágenes. Pensemos otra vez que él está muy involucrado en lo que es la publicidad y va a hacer varias de ellas, por cierto. En esta obra, que el título es yo no veo lo que está escondido, una mujer, y la mujer está en el bosque, ni vemos el bosque, ni vemos que la mujer está escondida, lo que vemos es que hay una fotografía de todos los amigos surrealistas. Este es René Magritte, por cierto, este es Dalí, aquí vemos a André Breton, pero bueno, no nos vamos a tardar mucho tiempo en esto, pero nada más para que entiendan que como el surrealismo y Magritte en específico tiene también este humor de burlarse, ¿no? En el centro está la mujer desnuda, la cual vemos acá, y el título. ¿De dónde saca también esto? De una obra de Denis Diderot que se titula Esto no es una historia. Y entonces esto todo es una tradición, que hay un juego entre lo que es la realidad y la apariencia, ¿no? O cómo nosotros percibimos las cosas, cómo hay una verdad y una falsedad, y qué es falso realmente, o hay muchas verdades y cada uno tenemos nuestra propia verdad. Podemos pensar que esta obra es hasta filosófica, un poco siguiendo la poesía de Valéry o la escritura de Diderot. Y así vamos a ver que hay estas imágenes en donde combina la letra o la palabra con las imágenes y la percepción. La llave de las canciones, vean, esta me parece genial porque pues es un cuchillo y un abrebotellas y le pone el pájaro, porque parece, ¿no? Tiene esta figura, ¿no? Pero esta es la esponja es la esponja. Es un poco como un juego, como este juego de palabras, imágenes y acertijos, preguntándonos, un poco recordándonos, y en este caso es un juego mexicano que se llama la lotería, pero podemos pensar en bingo, podemos pensar en las cartas del tarot y otros muchos juegos o adivinanzas o diferentes elementos. Así que va a crear toda una serie de
esto no es en ese caso, una manzana. Aquí la manzana va a estar reemplazando lo que es la pipa, pero también hay una serie de pipas y en ese caso le pone tabaco humeante y este no es una pipa otra vez, nuevamente. Ah, lo curioso es que hace muchas series y luego va a regresar a pinturas anteriores y las va a repintar con los mismos temas, como vemos acá. Esta es del 66, la pipa, ¿no? La pipa volando, la pipa en el caballete y otra vez el mismo título. Y este es Los dos misterios de la pipa. Va a exhibir en la Galería Gomans en París con otros artistas como Giorgio de Chirico, Dalí, Jean Arp, Max Ernst, todos estos que eran parte del grupo, inclusive Picasso. Aquí este nada más es una fotografía de esa galería, pero vemos a Gauguin, vemos a Picasso, pero vemos a Gauguin aquí, pero es una fotografía de la Galería Gomans. Y nuevamente vemos cómo va a cambiar pues su carrera, porque cuando la galería que le tenía el contrato cierra, ya no tiene dinero que le entra fácilmente, una mensualidad, y en el 30 va a regresar a Bruselas y él mismo va a fundar una agencia de publicidad con su hermano Paul. Este es uno de los carteles, uno de los afiches que va a realizar, este póster, para los obreros textiles de Bélgica. Vemos a las fábricas acá, las manos de los trabajadores y, por supuesto, el hilo que los representa como los textileros. Pero también está muy involucrado en la moda. Y este es un diseño de un mural que hace para una casa de modas que se llama la Maison Norin en 1931. Estos son los murales, los diseños que va a hacer. No nada más eso, sino aquí tenemos a Norin misma, que ella era primero ella era la dueña de esta casa de modas, pero era una patrona de las artes, entonces coleccionaba arte de muchos artistas. Eso que es una invitación, pero es un anónimo, ese no es de René Magritte. Y aquí vemos una de las invitaciones que van a mostrar la colección. Esto es en el 52, por cierto, en la Casa Horta, que hoy en día es el Museo Horta, por cierto, y ahí iban a presentar la colección de moda. Esto lo hace Magritte para Norin. Vean cómo ya podemos ubicar al Magritte surrealista en este maniquí con pues, las partes del Bilbercourt o los bustos que también vemos en algunas de sus obras, o esta otra que está inspirada en la obra de Max Ernst, porque Max Ernst tiene un personaje que es su alter ego, que es un pájaro, y aquí lo vemos poniéndose una piel, ¿no? Pero del lado izquierdo es Max Ernst, del lado derecho es un anuncio que hizo Magritte, inspirado en Max Ernst. O esta otra, que también la hace para la misma casa de modas de Norin. Aquí vemos por cierto, es que esto es muy interesante porque aquí vemos a la casa Norin con un anuncio, no, esto no es de Magritte, pero acá vemos una obra de Max Ernst, parte de la colección que tenía Norin, porque como les decía, era patrona de las artes. La casa de Magritte, por cierto, que ahora es un museo, se abrió no hace tanto al público, pero vive ahí, ya tiene un poquito más dinero, vende un poco más de obra y va a vivir entre el año 30 y el 54 en esta casa, que les digo, ahora está abierta al público. Magritte se le reconoce por su sombrero de bombín y va a ser miembro del Partido Comunista. En algún momento se salía del partido, regresaba al partido, no siempre estaba muy contento con el partido porque era muy crítico de lo que sucedía en el Partido Comunista. Sin embargo, la fotografía para él era muy interesante y va a utilizar la fotografía como parte de su expresión. Aquí vemos a Magritte detrás de su esposa Georgette y le pone el título La sombra y su sombra. Todos estos títulos enigmáticos nos hacen pensar.
como esta, que es la condición humana. Y hace una serie de pinturas con el mismo título. Es una ventana, enfrente hay un caballete, donde hay una mezcla entre lo que es el fondo, la figura, qué es la ventana y qué es la pintura. ¿Es realmente una pintura o es algo transparente que vemos al fondo ese paisaje? Es realmente maravilloso porque nos adentramos en un mundo fantástico donde nos preguntamos muchas cosas, donde vemos que él juega con este fondo, figura, pintura, realidad, fantasía, lo meticuloso de su obra, que siempre vamos a reconocer porque es realmente muy mesurada y siempre es casi perfecta. Vemos que él está pintando cosas reales, pero en un mundo totalmente imaginario. Y escribe mucho y sabemos mucho de su vida por estas cartas que les escribe a sus amigos poetas. Él tenía muchos amigos poetas, por cierto, como Achille Chavez y otros que he mencionado. Algunas de sus obras nos hacen pensar en algo más, como esta, por ejemplo, que el vidrio de la ventana que está roto se ha convertido en el paisaje mismo roto en el piso. Y además nos preguntamos por qué está roto y se llama la llave hacia el campo. Y pensamos, bueno, a lo mejor esto es una salida, es una entrada, es una frustración, ¿qué es lo que estamos viendo? Pero no quisiéramos ponerle significado a la obra de Magritte, porque él nunca tuvo esa intención. Su intención era crear misterio y crear obras donde hubiera este juego de figuras, elementos, espacios que fueran totalmente misteriosos y totalmente imaginarios. Una pintura dentro de una pintura, dentro de un escenario. Y él, cuando le escribe a su amigo André Breton acerca de esta serie de la condición humana, le dice que lo que él más quería era eliminar esa diferencia entre lo que nosotros podemos ver afuera y adentro, y qué es lo que es adentro y qué es lo que es afuera. Y esto lo logra de una manera muy, muy interesante. Aquí vemos otro con la misma idea. El dominio de Arnheim, y los títulos también, cuando uno empieza a buscar de dónde vienen, por ejemplo, este se trata de una persona que se llamaba Rudolf Arnheim, que era un autor, artista también, teórico y psicólogo perceptual, que escribe pues un artículo que se llama Charles Chaplin y Hitler, perdón, los bigotes de Charles Chaplin y de Hitler, su carácter humano. Y de ahí, bueno, viene esta inspiración de ponerle este título. Y vean el águila, además, porque también podríamos pensar que es el águila, perdón, que representa pues, a los alemanes. El dominio de Arnheim es también una serie y el águila está aquí como parte de la silueta de la montaña, donde los huevos, que probablemente hay aquí esta relación entre el águila y sus huevos, pero están en esta ventana, en el marco de esta terraza, y el águila está totalmente inmóvil. Podríamos pensar que estas son sus alas, pero son parte de la cordillera, son parte de la montaña. Pero también están basadas en la obra de Edgar Allan Poe, en la historia que le pone justamente ese título, El dominio de Arnheim. Y bueno, hay toda una descripción de esto dentro de la historia que escribe Edgar Allan Poe. Entonces, realmente a mí me parece muy interesante de dónde vienen los títulos, por qué se le ocurren, porque a veces los títulos se le dan después que ya lo pintó, a veces se lo da antes de que lo haya pintado. Lo que pasa es que cuando vemos una pintura, como son series, muchas veces dicen, bueno, es que ya la vi en tal y tal museo, y después se la vuelve uno a encontrar, pues no, es que es otra porque hace series de los mismos temas. Esta que es realmente también interesante, otra vez el caballete, pero en este caso lo pone de cabeza, ¿no? Al revés. Y vemos los elementos que se repiten, como esta pared, con esta terraza, con este balcón, y como lo vemos en estas dos. Y lo repite porque ahora ha conjuntado dos, los caballetes que pinta en la condición humana y los que ha pintado en el dominio de Arnheim. Y así sucesivamente va a pintar
con muchísimas ideas y muchísima imaginación y además excelente trato de lo que es la pintura al óleo. Y sus obras, si alguna vez las han visto, no son muy grandes, son realmente pequeñas. Vemos a Georgette aquí en una fotografía, enfrente de un caballete, por cierto. Les digo que se va a convertir en su musa. Aquí vemos a los surrealistas, al grupo surrealista de Bélgica, porque constituyen un grupo. Y les digo, siempre van a estar en contacto con los surrealistas franceses, con André Breton en especial, y vemos aquí a todos, René Magritte en específico. Me voy rápido para que podamos hablar de otras cosas, y este es Georgette. Pero estos son si alguien, digo, si les interesa, son artistas también surrealistas que pues son bastante reconocidos. Magritte siempre va a ser el más reconocido de los artistas belgas del surrealismo. Y aquí vemos que André Breton va a poner esta obra de Magritte en la portada de la revista, que es el surrealismo, y es una cara que también es un cuerpo de mujer, y es esta ambivalencia lo que nos hace cuestionarnos y lo que nos llama la atención de su obra. Y sin embargo, a veces pinta cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ya a ver. Esta que es una bañista, recuérdense la que habíamos visto anteriormente, porque se las pongo juntas, la bañista del 25 y la bañista del 35, y hay muchas similitudes. La esfera se repite, la pintura del mar, en este caso, está aquí y aquí está hecho como una pintura. La postura, obviamente, de la mujer, y está dentro de un cuarto cerrado. Va a tener otra exposición, pero en esta ocasión va a tener una exposición en Nueva York. La Galería Julian Levy en Nueva York le da la oportunidad de presentar su obra con gran éxito. Julian Levy era muy avant-garde en las obras que presentaba, y es cuando va a tener un amorío con Sheila Lesch. Sheila era una artista de performance, también surrealista, que las voy a mostrar aquí en esta fotografía a Sheila. La conocía como el fantasma surrealista en esta exhibición en Londres que tuvieron los surrealistas. Aquí la vemos, en esta también es la misma, con ese mismo disfraz, y veámosla aquí para que vean, no se le ve su cara, pero es ella, Sheila, y va a tener esta amorío con él, y su querido amigo Paul Collinet es el que distraía a Georgette para que él pudiera tener su relación con Sheila. Obviamente esto no funcionó, durante unos años tuvieron esta relación, pero Georgette obviamente se dio cuenta, se separan y se vuelven a juntar en el 40, después de unos 3, 4 años de separación. Vuelven a estar unidos, vuelven a estar juntos. Aquí los vemos ya más adelante, en el 65, en el aeropuerto de Bruselas, ya con Georgette nuevamente. Y se dedica a pintar, por supuesto. Esa es la preguerra, antes de esta obra, La Clarividencia, y ahí vemos esta fotografía. Les digo que a él le interesaba mucho la fotografía, entonces se pinta él mismo, es un autorretrato, pero se fotografía también viendo al huevo, pintando y pintándose a sí mismo. Y otra vez con la fotografía nos da esta idea de qué es lo real y qué es la fantasía. René Magritte está acá, enfrente de este cuadro que se llama La Ilustración de la Juventud, que vemos todos los diferentes elementos, objetos, figuras, en un camino que puede ser interpretado como la vida. Uno de los patrones del surrealismo es Sir Edward James, y lo menciono porque sobre todo Dalí y Magritte van a estar muy cercanos a Sir Edward James. Él inclusive le va a prestar su departamento a Magritte en Londres, mientras está ahí en el 37, mientras él estudiaba arquitectura y pintaba. Y no nada más eso, sino esta es su casa, por cierto, en Sussex, donde está, no sé si se acuerdan, el teléfono de langosta de Dalí. Bueno, lo diseñó para Sir Edward James, y Magritte va a dibujar este retrato de Sir Edward James, que fue comisionado por él, y no se ve claro la cara de Sir Edward James. Se vendió por $26 millones en el 2018, y este otro, que también es otro retrato de Edward James, uno más, que se llama No reproducirse,
Edward James, por cierto, también aquí lo vemos en la fotografía, era bastante excéntrico, un heredero de una gran fortuna, tenía su casa en Sussex, además del departamento en Londres. Aquí lo vemos en esta fotografía enfrente de uno de los cuadros de Magritte, que las fotografías son realmente geniales porque podemos ver el tamaño de este cuadro en comparación con la figura de Edward James. Edward James, aquí lo vemos en este retrato, entonces otra vez es esa combinación de fotografía, pintura y la fantasía. Va a tener otra exposición en el 38, en este caso en la otra galería que tenía Julian Levy, estaba en Londres, y junto con otros surrealistas. Aquí vemos este cuadro, que lo acabamos de mostrar, de Magritte. Para mencionar a Edward James, se va a ir a México, a un área que se llama Xilitla, en San Luis Potosí, y se va a construir una casa que nunca la termina, como ven, parecen ruinas. Aquí vemos, se llama Las Pozas, hoy se puede visitar, por cierto, es un jardín, aquí lo vemos nuevamente, en estas estructuras surrealistas, interesantísimas, que Sir Edward James construye. Aquí vemos a él, en este sitio, en México, en San Luis Potosí. Y esta otra obra que también era de él se llama El Tiempo Transfigurado, es una locomotora que sale de esta chimenea, y aquí se encuentra, cuando se hacen estudios, a veces se encuentran dibujos detrás. Entonces en nuestros rayos X se encontró este dibujo que nunca terminó y lo pintó encima, reutilizó el canvas, o sea, la tela, y pintó esta obra. Cuando hace esta obra, le dice a Edward James que quería que la pusiera debajo de la escalera para que la gente visitante que fuera hacia la sala de estar, de las fiestas, vieran al tren como que se les venía encima. Sin embargo, Edward James la puso arriba de la chimenea y bueno, a Magritte no le gustó nada, pero ni modo. Esta obra, por cierto, la vendió Edward James al Art Institute de Chicago porque estaba construyendo esta casa que nunca terminó de Las Pozas en San Luis Potosí, México. Así que la obra de Magritte es muy reconocida, como lo ven, una combinación de elementos que se repiten, estos cielos totalmente limpios, con unas nubes blancas, con un gran volumen, en combinación en este caso con cubos, también una combinación de una parte del cuerpo humano de una mujer, con un torso y la parte baja de una escultura, y nuevamente vemos esta terraza. Entonces tenemos la combinación de una escultura grecorromana, podría ser de un busto, o de alguna influencia de otras cosas de su bagaje cultural. O como esta otra, que también está muy influenciado y muy inspirado en la literatura, porque para él las fuentes de inspiración pueden ser muchísimas, como esta que se llama Los Compañeros del Miedo, y son estas lechuzas, estos búhos que realmente han nacido como plantas y se han convertido en estos animales, en estas aves. Su amigo, el poeta Louis Scutener, es el que le ayudaba mucho a ponerle los títulos a las pinturas. Y aquí lo vemos en esta pintura, al mismo Scutener, que en un detalle, vean cómo la mano se mete en esta pared de ladrillos. Y quería nada más mencionarles esto antes de que terminemos, porque cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, va a cambiar su estilo. Y vean qué diferente. Y seguramente nadie hubiera sabido que esta es una obra de Magritte, porque es totalmente otra técnica, es una técnica más impresionista, le llaman el periodo de Renoir, con mucho más color, es una pincelada muy rápida, y él dice que él estaba tratando de traer al mundo algo más bello, más feliz, que pareciera más de ensueño, que no quería que los nazis lo marcaran como estos modernistas degenerados. Y bueno, también es un poco irónico porque es durante la ocupación nazi, ¿no? La ocupación alemana, y se llama El Primer Día. Les voy a mostrar nada más algunos de ellos. Tiene una reminiscencia a Van Gogh o a Renoir o a todos esos artistas impresionistas o post-impresionistas.
y son muy coloridos, con unos colores muy brillantes, y es bastante irónico que durante la Segunda Guerra Mundial él haga esto, pero vean, del lado izquierdo tenemos un Renoir, por eso se le llama el periodo Renoir, pero también regresa otra vez a su obra que reconocemos. Esta ya es en el 45, es Georgette. Cuando termina la guerra, Magritte no tiene dinero, no tiene cómo sobrevivir, se dedica a hacer falsificaciones de otros artistas que se vendían mejor que su obra, incluyendo obras de Picasso, de Matisse, de artistas anteriores que tenían mucho éxito. También va a hacer falsificaciones junto con su hermano, por cierto, de notas bancarias. Nunca los cachan, nunca, la verdad, o sea, nadie sabe de esto, pero él después lo va a contar, porque él decía, es que yo no tengo cómo sobrevivir de otra manera. Entonces vendía estas falsificaciones de otros artistas en lugar de vender sus cuadros. Va a tardar todavía unos años para que pueda tener más éxito y que sus obras empiezan a vender, porque estas obras que hace durante este momento es un poco cínico y regresa a su estilo y vuelve a ser el estilo Renoir, pero este periodo, que ya es después de la guerra, le van a llamar el que está lleno de luz, pero es muy crítico y muy político porque está siendo muy cínico y renuncia a lo que es la violencia, el pesimismo. Piensen en una Europa totalmente en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Y también tiene otra etapa que le llaman el periodo de la vaca, mucho más provocativo. Vean qué diferente es esto, y un estilo más fauvista del color. La vaca en francés se usaba también para, de una forma peyorativa, una mujer obesa o alguien muy flojo. El amor de vaca también es una relación en el francés, es momento más físico que emocional. Les muestro nada más de dónde toma su influencia de este periodo de otro artista belga, de James Ensor, que es un pre-expresionista, y también de las tiras cómicas, estas caricaturas, que también eran muy famosas y populares, como esta, de Collinet, y vean que hay una referencia a este tipo de imágenes, de figuras que son caricaturescas. Esto es un Magritte, para que me entiendan cómo él va a tener bastantes diferentes facetas durante los años 40 y va a ir cambiando y va a ir regresar después va y viene, digamos, a los temas conocidos, pero tiene sus etapas, tiene sus momentos. Por cierto, esta fue robada en el 2009 de su casa, esta casa que es museo, y después va a aparecer que está nuevamente ahí en la casa, por cierto, cuando la regresaron. Pero vean las falsificaciones. Esta es una de las falsificaciones de un Matisse. Del lado izquierdo es la de Magritte, la de la derecha es un Matisse original. Pero de esa manera podía sobrevivir. Aquí hay otra que también él hace. Bueno, entonces tenemos que va a sobrevivir de esa manera. Su amigo le va a ayudar. Son momentos muy difíciles para él y no tiene ningún éxito durante este periodo tampoco, y va a regresar a sus temas, va a regresar a lo que la gente reconoce como Magritte, lo que es el estilo surrealista de antes de la guerra. Es cuando va a empezar nuevamente a ser reconocido. A finales de su vida ya tiene éxito, la gente le gusta su obra, y en el año 67 va a sufrir pues cáncer del páncreas y va a morir a los 68 años de edad. Es un artista que hoy es sumamente reconocido. Hay un museo extraordinario en Bruselas. Aparte de su casa, hay un museo con una gran colección. Y de vez en cuando vemos, por supuesto, retrospectivas o exhibiciones temporales dedicadas a la obra de Magritte. Sin embargo, muchos artistas, bueno, más bien diseñadores de modas,
o diseñadores de arte publicitario toman las imágenes de Magritte para crear las coberturas de álbumes de música, anuncios publicitarios y muchas otras cosas, incluyendo películas. Y seguramente nos lo seguiremos encontrando por muchos sitios. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, me gustaría que pues hubiera comentarios, preguntas. Les repito que no entiendo portugués. Ah, pero muy bien, Gracias, gracias. Muy, muy buena exposición. con mucho Pero, gusto. ¿alguna pregunta? ¿Alguma pergunta, pessoal? Batia, te felicito, una excelente presentación. Gracias, Muy buena. gracias Roberto. Batia, Comentarios. queria Dime. hacer uma pergunta. ¿Por qué, o que representa a manzana? Porque há muitas pinturas de Magritte com a manzana. ¿Qué Qué poderia bueno representar? que comentaste. La manzana, lo que pasa es que nosotros tenemos una forma de interpretarla que tiene que ver con Adán y Eva, pero en realidad no. O sea, en verdad, la manzana, y bueno, la tengo por ahí, pero hay muchísimo material de Magritte, pero la manzana no tiene para él un significado en específico, porque también hace peras y también hace otras frutas y inclusive verduras. Entonces, no, él nunca le da una explicación. No sé si recuerdas la obra de la manzana dentro de un cuarto. Eso es que la manzana es muy, muy grande y el cuadro, bueno, el cuarto es como del tamaño de la manzana. Él hace diferentes objetos dentro de ese mismo cuarto. Entonces la manzana sí se aparece mucho, pero es como lo de la pipa. Tiene series de manzanas, tiene series de pipas, tiene series de otras cosas. Nada en específico. Nosotros quisiéramos decir que tiene que ver con Adán y Eva, pero también piensen que tampoco es correcto, porque, y vuelvo al Antiguo Testamento, nunca dice que es una manzana, dice que es una fruta, pero se ha Sim. interpretado en muchas ocasiones, sobre todo el arte europeo del norte, que pintan manzanas, pero no. Y quiero hacer mención de algo, porque ya que lo mencionaste, Wagner, eh, un pequeñito cuadro de una de las manzanas de Magritte lo compró Paul Sim. McCartney en algún momento. Y Paul McCartney dice que él le gustaba tanto esa obra que por eso le llaman la compañía de records, ¿no? Y por eso no sé si alguien ha tenido los discos de los Beatles, pero tenían una manzana y Sim. era una inspiración de la obra de Magritte. Perfeito. Muito bem. Muito interessante. Algo Ok. más. Eu só queria Alguma? agradecer a Bátia por Sim. ter Gracias. feito uma apresentação tão completa do Magritte. Eu conhecia tão Aham. pouco, achava que eu conhecia, mas eu conhecia muito pouco. Você Aham. traduz, Wagner, para Bátia? Trouxe uma Maria, visão Maria ampla Eugênia da obra dijo. dele, da criatividade dele. Foi uma aula excelente. Aham. Muito obrigada. María No, Eugenia está felicitando por la presentación. Ella dijo que creía que conocía mucho de Magritte, pero en verdad no conocía tanto después de ver tu presentación. con Sí, mucho gusto. pero agradece a ti por la presentación. Todo. Bueno, y Ok. gracias a Batia, ustedes también. Dime. yo quería solamente preguntarte, ¿De Quirico también es surrealista? Es que de Quirico es interesante, pero él inventa con otra persona, otro artista, un movimiento que se llama la metafísica pictórica, una cosa así, algo de la metafísica, antes de los surrealistas. De hecho, Yves Tanguy, que es uno de los surrealistas, ve un cuadro de Quirico y se emociona mucho. No es que ellos le copien, pero él es pre-surrealista y después es invitado a pertenecer al grupo surrealista. Entonces sí puedes decir que es un surrealista sin empezar siendo un surrealista. Se empezó siendo su propia cosa y después fue parte del grupo por un corto tiempo. Pero Quem é el outro? Quem é el outro amigo de... ahora se me olvidó el nombre. Giorgio de Chirico era, ay, ¿cómo se llamaba? Era otro italiano que ahora Era no me Morandi? Morandi, não? no, Morandi. No. Ahora se me fue, ahora no me acuerdo cómo se llama,
Como que lo tengo en la punta de la lengua y no puedo recordar el nombre. Sí, sí, yo en 2 minutos Bien. lo encontraría en Google, pero ahora te digo, porque es bastante rápido. Mm. A ver si me sale el nombre rápidamente. Ah, no, no hace mal. Bueno, Está Carlo bien. Carrà, Carlo Carrà, ya está. Ah, bien. Carrà, él es No el conozco esse. amigo. No es tan conocido, pero sí, él es el amigo, Carrà. Eh, Outra, outra pergunta. La ciudad de Bruxelas está presente en su obra? ¿O Sí, ahí cómo? Sí, hay un museo bastante grande con una colección muy bonita de la obra de él. Se llama el Museo René Magritte, así se sí. llama en Bruselas. Ajá, Es importante. Pero ok. no es tan viejo el museo, no creas que, o sea, eso es, no sé cuántos años, pero no es tan viejo. Pero es un Ok, museo muy importante. muy bien. También esta cosa de juego, a él le gustaba jugar con las imágenes, ¿no? Es Sí. que yo creo que los surrealistas abren esa puerta del subconsciente, entonces uno se remite a la infancia y entonces juega justamente con las imágenes, pero que también cosas que a él le remiten algo de su infancia, como esos juegos, y una combinación con lo que él vive en ese momento y la fantasía, la imaginación, que es Muy increíble. bien. La diferencia con otros artistas es que él es muy meticuloso en su obra, o sea, su obra es muy nítida, muy limpia, y eso Ajá, nos llama mucho la atención, que es extremadamente, las líneas son extremadamente perfectas casi, ¿no? ok. Es increíble. Muy Mm, bien. un gusto. ¿Alguna pregunta más? No sé, pero veo algo aquí en el chat. Me Gracias. parece que Gracias. llegamos al final de las Sí, preguntas, bueno, muy Mati, pero bien. muito obrigado. bueno, Muy bien. agradezco Muy bien. muchísimo Agradeço. Ah, y, Muito obrigado, y, Mati. gracias, Moisés. y- Gracias a y todos. esperamos Muitas graças. el próximo semestre hay más cosas de Batía. Con mucho Bueno, gusto. muchas gracias, Batía. Gracias a todos. Gracias, Moisés, por patrocinar. Ok, muy bien. Gracias, Matia. Tchau, Ok. tchau. Graças, Bate, Obrigada, graças. graças, Essa graças. semana Muito que vem obrigada. vamos ter uma apresentação sobre música cigana na Hungria, por um artista, um violinista e também musicista. E ele deve fazer uma apresentação, deve tocar violino também e tal. Vai ser Ah, interessante, maravilha. tá? Maravilha. Ok, legal. Muito obrigada. Boa Falou. noite. Tchau, Obrigado, boa pessoal. noite. Até Tchau, mais. pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Record